Capítulo 4. Familia. Pregunta. ¿Están sometidos los marcianos a las mismas disposiciones de la constitución de familia que son adoptadas en la Tierra? Ramatiz. Las características fundamentales son análogas. Sin embargo, la norma común en Marte es ya la formación de la familia universal. El hogar es una organización muy diferente a la de vuestro egocentrismo de familia por vínculos sanguíneos, en que os devotáis ferozmente al grupo doméstico, considerando los otros grupos ajenos como adversos o extraños en el campo de los favores humanos. No existe esa disposición rígida y estrecha de mantener unido el círculo cerrado del hogar, basado exclusivamente en la descendencia ancestral. La agrupación doméstica marciana se asemeja a un generoso hospedaje de buena voluntad, en el que el hombre y la mujer aceptan la divina tarea de preceptores de almas que buscan el perfeccionamiento espiritual. Muy por encima de la idea de propiedad sobre los hijos, prevalece el concepto de hermandad universal, en que el organismo físico, por ser apenas un vehículo transitorio, no debe sobreponerse a las realidades morales, evolutivas, del individuo espíritu eterno reencarnado. Pregunta. ¿Cómo se ejerce esa función preparatoria para la familia universal? Ramatiz. A través de la conciencia de que el grupo doméstico es un perfecto conjunto de almas ligadas por viejos compromisos, apenas diferenciadas por las condiciones de cónyuges, parientes, padres o hijos. El recuerdo de otras vidas, que es común entre los marcianos, anula filosófica y espiritualmente los complicados lazos de ascendentes biológicos que componen el cuadro consanguíneo. La convicción de que la realidad espiritual sobrevive a las condiciones físicas, desvanece las preocupaciones ancestrales de sangre y tradiciones de familia. Los cuerpos físicos que sirven de hábitat a los espíritus que descienden del espacio, son provisionales y como rápidas estaciones de estado educativo, y no como personales características de familia. Consideran el hogar como taller y escuela de perfeccionamiento espiritual, distante de la arena doméstica, en que los terrícolas se debaten en los conflictos generados por los sentimientos feroces del celo y del amor propio. La célula doméstica significa más bien el preludio del entendimiento espiritual, sobreponiéndose a la institución de deberes de parentela física. No se entrechocan intereses opuestos, porque los preceptos puros del espíritu prevalecen por encima de la transitoriedad de la carne. El hombre y la mujer marcianos conviven y confraternizan, intercambiando fuerza, de magnetismo divino y absolutamente desinteresados de mantener puntos de vista personales. Se aman y se admiran, sugiriendo experimentaciones para su mutuo perfeccionamiento, tal como los escolares se amparan para el éxito de las lecciones comunes. Pregunta. No podrá haber un desajuste, aunque sea con aspectos diferentes de los de la familia terrena. Ramatiz. En cualquier plano físico de educación espiritual, el desajuste es admisible, pues los espíritus permanecen en la función de ajuste, consigo y con el prójimo. Los marcianos están absolutamente seguros de la necesidad de ese ajuste, que los predispone a la máxima buena voluntad, con vistas al perfecto y mutuo entendimiento fraterno. En vuestro mundo, los desajustes en la familia derivan siempre del juego feroz de los intereses materiales y de la carne, en que el celo, el odio y el capricho, conducen hasta el homicidio entre parientes. El hombre terreno se deja cegar por la violencia de las pasiones animales. En Marte, mientras tanto, los desajustes domésticos solo ocurren en el plano intelectual, en la preferencia religiosa o artística, que no implican separatividad o conflicto en común. La familia marciana siempre permanece en absoluta armonía espiritual, aunque sean profundamente opuestos los propósitos emotivos en el mundo exterior. No se conocen allí las frustraciones conyugales que dejan cicatrices emotivas, porque ya se libertaron de deseos o impulsos vehementes en cuanto al sexo. Pregunta. Hallamos un tanto motivo de disociación, la indiferencia por la realidad consanguínea de la familia. Creemos que la línea biológica, lo ancestral y las mismas disposiciones tradicionales de familia, significan más amparo y unidad cohesiva. ¿Qué puede decirnos al respecto? Ramatiz. Olvidáis que la mayoría de las familias terrenas están profundamente divididas en la intimidad espiritual. Comúnmente, los cónyuges mantienen una conducta artificial, intercambiando sonrisas convencionales como satisfacción y resguardo social. Pero, en realidad, la mayoría de los hogares terrestres no pasan de ser melancólicas hospederías para el alimento y reunión de los cuerpos cansados, mientras las almas viven casi siempre distantes unas de otras. Es la catadura feroz y acostumbrada del jefe de familia, que trae a su hogar las heridas de los propios desarreglos. Son las escenas de celos animalizados, atizando incendios de cólera y brutalidades que llegan a degenerar en dramas y tragedias irreparables. Es el hijo privilegiado, que transforma su costoso automóvil en medio de unión entre el hogar y el prostíbulo.
La moza caprichosa, ruda en el trato casero, más afable y sofisticada en el ambiente social. La esposa encerrada en la toilet, preparándose para la exposición ambulante de joyas y cosméticos. Y el pequeño exigente y autoritario, transformado, por negligencia e incomprensión paternal, en dictador del hogar. Son los casos comunes en que la mesa doméstica de las comidas es un palco de desavenencias, transformando en un ambiente de guerra, una reunión que, por todos los motivos, debe ser de bendiciones y de paz. Debido a estas realidades deprimentes y dolorosas, se multiplica el número de los que cultivan amistades extrañas, al no comprender la grandeza moral y espiritual del sentido exacto de la familia. Todo esto prueba que, debajo de las ascendencias biológicas y consanguíneas, los hogares terrenos abrigan antiguos espíritus adversarios, verdugos y víctimas del pasado, que Dios, por su infinito amor, reúne a fin de que, mediante un esfuerzo de buena voluntad, puedan saldar mutuos débitos del pasado. Pero, desgraciadamente, la mayoría de los componentes de la familia terrena, desinteresados del problema del individuo como espíritu eterno, convierte los hogares en cárceles de luchas y discordias, perdiendo esa feliz oportunidad, que les sería bendita si la utilizasen para congregarse y unirse bajo esa fraternidad espiritual y eterna, ya alcanzada por los marcianos, cuya inteligencia y acuidad no los esclaviza a los afectos rígidos y transitorios del parentesco de la carne, en detrimento de la evolución del alma. Pues su anhelo es espiritualizarse continuamente hasta poder alcanzar los altos vuelos del amor cósmico y participar de las venturas celestiales de la santidad. Pregunta. ¿No hay deberes conyugales, con responsabilidades definidas, entre el esposo y la esposa? Ramatiz. Ambos gozan de las mismas prerrogativas y se integran en las mismas responsabilidades. No existe esa línea divisoria terrena, de obligaciones masculinas o femeninas. Trabajan en común para el bien de la colectividad. En las residencias marcianas no existe el afán culinario causado por la alimentación a horas fijas, que ocupa a la mujer en exhaustiva tarea delante del caluroso fogón terreno. Como el alimento consiste en lo mínimo exigible para la vida física, completándose su energismo con cantidades de magnetismo atmosférico, la temperancia nutritiva, libre de las glotonerías de vuestros banquetes, permite a la esposa cooperar eficientemente con el compañero en todas sus actividades externas, aumentando así la afinidad ya existente por elección espiritual. Pregunta. ¿La familia marciana no se alimenta todos los días? Ramatiz. Una de las principales características del estado evolutivo de un mundo semejante a Marte, es, justamente, su menor sujeción a las necesidades o exigencias de la forma material. El modo simple y restringido de la alimentación dispensa o libra a los marcianos de esas constantes aflicciones y tensiones nerviosas que martirizan a los terrícolas, debido a las desordenadas correrías a que son obligados diariamente a causa de sus horarios fijos en la hora del almuerzo, y en la tarde cuando tienen que regresar al hogar. Pregunta. La familia marciana se constituye a semejanza terrena, en cuanto a la asociación de padre, madre e hijos. Ramatiz. Los vínculos consanguíneos son idénticos y los hijos atraviesan el periodo infantil, de adaptación, bajo los cuidados protectores de los padres. Difiere, no obstante, el sistema de educación en la tierna edad o infancia, por cuanto allá se medita, seriamente, sobre las contingencias y necesidades psíquicas del reencarnado, con preferencia a las exaltaciones y los caprichos del bebé rechoncho que es la alegría del hogar. La comprensión de que, por encima del individuo cuerpo, se encuentra el alma en busca de su perfeccionamiento íntimo, induce al padre marciano a cuidar y atender con celo especial la evolución moral de sus hijos como entidad espíritu, aunque eso vaya en sacrificio o perjuicio de los intereses del hogar material. Pregunta. Creemos que en nuestro mundo los objetivos educacionales respecto de la criatura, atienden también a mejorar el espíritu, aunque varía en cuanto a la idea que cada uno hace de esa entidad, espíritu. ¿No le parece? Ramatiz. No ponemos eso en duda. Pero, en verdad, el esfuerzo más acentuado de los padres terrenos se concentra en preparar los hijos para que ellos consigan éxito futuro, en lo que le concierne, especialmente, a instalarse bien en la vida, atendiendo poco a las virtudes superiores del alma, las cuales exigen un curso moral e instructivo de mayor profundidad. No podéis ignorar que muchas de las jóvenes voluntariosas y de caprichos extraños e insumisos que llegan al extremo de la cólera o de los llantos y crisis histéricas, fueron aquellas muñequitas, graciosas y queridas de la familia, a quien los padres otorgaron poderes ilimitados para hacer del hogar un campo de desatinos y arbitrariedades, tomados, generalmente, como gracias disculpables. Raros, también, son los hogares terrenos donde el pequeño no se transforma en terrible reyesuelo, que quiebra y subvierte todos los principios de la disciplina doméstica,
bajo el mirar de los padres embebecidos o de la vista complaciente de los abuelos emotivos. El desconocimiento de la realidad espiritual reencarnatoria, que es común a todas las almas, conduce a los padres a los más profundos errores educativos, confundiendo las necesidades del alma con el instinto proverbial de los ascendientes hereditarios. El apego a la sangre, en la tradición de la familia terrena, el exceso de celo sobre los descendientes que el amor propio del conjunto doméstico lleva al extremo de defender y justificar los errores de los hijos, contribuyen, decisivamente, a los desdichados desajustes futuros de los jóvenes y de las jóvenes, desamparados y desprevenidos delante de un mundo hostil y contradictorio. Solo el control disciplinado, inaplazable e inteligente de las exactas cualidades del espíritu reencarnado, puliéndolo en sus asperezas y arrastres milenarios estratificados en otras vidas, es lo que afirmará a la criatura en el rumbo cierto de su seguridad social y moral en la fase adulta. De otro modo, los impulsos inferiores de la materia que sirve de cuerpo, en combinación con el psiquismo indisciplinado, crean una entidad psicofísica, descontrolada, impulsiva, arbitraria y tolerable solo a base de favores e interferencias ajenas. Como el mundo es severa escuela de educación espiritual, funcionando como departamento de corrección psíquica, llega el momento en que el mozo o la moza voluntariosos son contrariados en sus incontrolables actitudes, perjudicialmente colonizadas por la familia condescendiente. Abatidos, estupefactos y dolorosamente decepcionados con la resistencia encontrada a sus caprichos, incluso en los más íntimos, algunos de ellos, heridos en el amor propio y humillado por el abandono y reprobación exterior, culminan en su desesperación, en el acto de rebeldía que es el suicidio. En realidad, la causa está originada ya en la infancia, en el conjunto de la familia, en donde los padres negligentes y los abuelos extasiados concurrieron al logro de un florecimiento de contenido moral impropio de las condiciones del medio agresivo que caracteriza a la tierra como escuela disciplinadora, y no como palco de expansiones emotivas inferiores, contrarias a la vida ambiental. Pregunta: ¿cuál es el recurso seguro que utilizan los padres marcianos para lograr el éxito del joven futuro? Ramatis: la vigilancia y la corrección precisa son inmediatas, en un sentido pacífico y estético, desde el primer impulso incontrolable del rechoncho bebé, que, desde la primera vez, fue corregido en sus impulsos perniciosos. Saben los padres marcianos, que en lo recóndito de aquel cuerpo tierno, gracioso y seductor, actúa el acervo psíquico, milenario, repleto de idiosincrasias y caprichos de orden pre-reencarnatorias, que debe ser absolutamente controlado desde el primer instante de su manifestación, a fin de no poner en peligro la propia felicidad del reencarnado, figurándose el cuerpo físico como el peculiar patrón salvaje de los injertos del reino vegetal. Habéis de comprender que la savia bruta y agresiva de la herencia biológica que circula en ese organismo, actuará vigorosamente sobre el alma reencarnada, procurando imponer su fuerza selvática y su dominio hostil. Una vez que el espíritu reencarnado se deje dominar por esa energía agreste, libertando también el arrastre de sus defectos psíquicos estructurados en las vidas anteriores, no tardarán en surgir los efectos nocivos que tanto desajustan la armonía exigida para la felicidad humana. Las pasiones inferiores del mundo material, cuando son subyugadas por el psiquismo superior, se transforman en fuerzas constructivas y creadoras, así como la dinamita explosiva se torna energía dócil y de utilidad, bajo la dirección segura y racional de los técnicos inteligentes. La cólera indisciplinada que es responsable de tantas cárceles y hospitales, cuando es purificada, se transforma en el espíritu energético de los héroes, de los santos y de los pioneros de los bienes humanos, condicionando rigurosamente la fase infantil a un ritmo de corrección íntima, sin los falsos sentimentalismos de la fase áurea de la criatura. Los marcianos establecieron metódica y eficiente disciplina para el espíritu reencarnado, conduciéndolo a la fase adulta bajo armoniosa pulsación de ajuste espiritual al medio físico. El crecimiento del bebé, hasta alcanzar la condición de ciudadano de responsabilidad pública, en Marte, se efectúa bajo la serenidad vigilante que lo aleja de las sorpresas instintivas. Vuestro sentir paternal es aún producto del egocentrismo de un ambiente de sensaciones. Es, pues, indispensable que todas las emociones, incluso las más nobles, sean subordinadas al control del raciocinio. Y el amor para con los hijos, no debe escapar a esa regla. Amar los hijos en el sentido exacto del término, importa, por encima de todo, saber conducirlos con vistas al futuro hombre-cuerpo, pero muy especialmente, considerando al hombre-espíritu. Los padres que saben atender a este aspecto moral, se libertan de los sentimentalismos afectivos que degeneran en libertades nocivas. Y en este sentido, Dios nos da esta lección edificante.
Su bondad, aunque infinita, no impidió que su sabiduría crise la severidad de los mundos de corrección espiritual, destinados a los que se apartan de la línea recta establecida por sus leyes. Pues no basta sentir el amor. Es preciso saber ejercerlo de modo que, bondad y sabiduría, formen dos líneas paralelas, a fin de que se establezca el equilibrio entre el sentir y el saber. Pregunta. ¿Hay necesidad de tanto celo, en la familia marciana, para el buen éxito del futuro ciudadano, cuando ya se trata de espíritus equilibrados? Ramatiz. Citamos las dos influencias que pueden reformar al reencarnado en el mundo material: la vigorosa actuación de los instintos inferiores, y el bagaje psíquico adquirido en otras vidas. Aunque el espíritu reencarnante, en Marte, ya presenta condiciones superiores en su psiquismo, al ingresar en nuevo organismo queda sometido a las influencias instintivas y hereditarias de la línea morfológica carnal. El orbe marciano, aunque de ambiente perfeccionado por su humanidad evolucionada, no deja de estar constituido por sustancia material, con su energía primitiva, fundamentalmente activa y con tendencia siempre al dominio completo. Nunca dejan de actuar en el espíritu las tendencias hereditarias organogénicas, tocándole a este, no obstante, hacer predominar los principios superiores. De ahí el cuidado con que los padres marcianos procuran extinguir los brotes instintivos, que intentan actuar en el alma cuando es aún impotente para hacer valer sus derechos y costumbres. Pregunta. La ausencia de hijos, debido a la costumbre de la criatura viajante, no crea soledad en los hogares marcianos, no se establece, así, semejanza con los hogares terrenos sin hijos. Ramatiz. Semejante ausencia es compensada por la presencia y bullicio de otras criaturas viajantes, que cotidianamente están en peregrinación por los hogares distantes de sus comarcas. Sucede también, que el hijo que sale a peregrinar por el orbe, solo en raros casos deja de retornar, pues los lazos espirituales también son vínculos de permanencia en la familia consanguínea. El marciano es adverso a la misantropía, aunque sean débiles los lazos que los unen en familia física. Los hogares, especialmente por las noches, son ambientes festivos, con prodigalidad de luces, en continuo intercambio fraterno. Esas reuniones son asuntos de alta significación, y crean compromisos recíprocos de visitas y diversiones graciosas. Los jardines inundados de luz, y los claros alfombrados de tupida vegetación, se transforman en verdaderos umbrales de alta espiritualidad, en los que los jóvenes cambian los más tiernos juramentos de amor, acondicionado a los objetivos de la evolución espiritual. Desapareció el convencionalismo, la frase hecha, las prevenciones de familia estrictas a las ascendencias biológicas, para dar paso solamente al impulso fraterno y a la amistad espiritualizada. Pregunta. Hay también, jóvenes marcianos que continúan viviendo en el mismo hogar. Ramatiz. Podéis concebir sin recelo, el hogar marciano, como similar al de la Tierra, con las manifestaciones de júbilo que forman la intimidad de los que derriban las paredes convencionales del mundo profano. Los jóvenes continúan en la comunidad doméstica, considerada como natural y óptimo ambiente de confabulaciones espirituales, en donde los lazos consanguíneos son puestos a gran distancia de las preocupaciones eternas del alma. El hogar marciano, completamente libre de discusiones, caprichos y disensiones, es el oasis que hace revivir, en sus componentes, las fascinadoras tertulias propias de los planos etéricos. Es ambiente sedativo de paz, de alegría y de afecto puro, despojado de prejuicios separatistas. Pregunta. ¿Hay en Marte reuniones en días festivos, como aniversarios, noviazgos y otras conmemoraciones? Ramatiz. Naturalmente, pues se trata de una humanidad particularmente apegada a todo lo que es jubiloso y sano. Pero en esas tertulias de alegría se hace innecesaria la ingestión de líquidos alcohólicos, que tanto deprimen y desmoralizan las conmemoraciones terrenas. Los marcianos, aunque comparados a los terrícolas sean verdaderos superhombres, cuando se desahogan y se libertan de sus preocupaciones materiales, no retienen ningún residuo mental, semejante a esos arrastres aflictivos que llenan de arrugas vuestras fisonomías, denunciando, muchas veces, una vejez prematura. Por consiguiente, cuando ellos se congregan en reuniones festivas, su temperamento alegre y gracioso hace que se asemejen a criaturas felices, exhalando aquella gracia y santidad siempre bendecidas por Jesús. Sin embargo, su aura de ternura y afecto impone tal reverencia y tal respeto, que desarmaría al más atrevido terrícola. Son almas situadas ya en el dintel del aura crística, que unen a su mente austera y sabia, una mezcla de encanto tan irresistible, que nos lleva a definirlos como verdaderas criaturas adultas. En cuanto a las fechas festivas, ellos consideran las del nacimiento bajo un prisma de significación más elevada de cómo vosotros la comprendéis, pues no festejan ese acontecimiento adjudicándolo a la entidad física, sino al advenimiento del alma al hábitat natural,
como oportunidad feliz para alcanzar un mayor perfeccionamiento espiritual. Los noviazgos son cursos de belleza santificante, en que el objetivo esencial es la unión de dos almas que tratan, especialmente, de fortalecer y ampliar las manifestaciones fraternales del amor espiritualizado y eterno, dispuestas a proporcionar a otros hermanos del plano astral su descenso e ingreso en la escuela activa de la reencarnación, a fin de que puedan, también, adquirir la experiencia y los conocimientos indispensables para nuevas tareas en la esfera de la evolución espiritual. Pregunta. El regreso de los ausentes es motivo de júbilo ostensivo, conforme acontece entre nosotros. Ramatiz. Cualquier recordación agradable, ya sea aniversario, la partida de la criatura excursionista, o su regreso. Los compromisos de noviazgo, hospedajes, término de compromisos oficiales, cursos académicos o simples ideales concretizados, son motivos de alegría general. Hay inmensa preocupación por que la alegría de uno sea participada por toda la colectividad próxima. Sin exagerar, podemos afirmar que los marcianos utilizan todos los pretextos para transmitirse alegrías y afectos, bajo noches de la más refulgente claridad, que proviene de la iluminación alta, como la designan los habitantes. Las calles, los bosques y los paseos públicos, son rincones buliciosos. El trepidar suave de las aeronaves inmóviles en el aire, bajo la claridad lunar, de tonos rosados, y el movimiento festivo de los vehículos coloridos, recordando juguetes plásticos que se deslizan sobre el suelo, crean disposiciones afectivas y desconocidas en vuestro mundo, aun dominado por las competencias feroces en el juego de los intereses materiales. Pregunta. En esas fiestas íntimas, ¿toman parte conjuntos musicales análogos a los de la tierra? Ramatiz. Si las tribus primitivas, donde mal despuntan los primeros brotes de la razón, no eluden el concurso de la música, aunque sea rudimentario canturreo de ritmo monótono y cansino, o el batuque, implacable y soturno en las noches largas, los marcianos no podrían prescindir del divino lenguaje musical. Los conjuntos instrumentales son vulgares en las fiestas íntimas o públicas, en la más infinita variedad y modos excéntricos de ejecución. Increíbles combinaciones de sonidos, aún inaccesibles a los oídos terrenos, repercuten en la atmósfera límpida y centelleante de Marte, en ondulaciones suaves, así como la voz de las campanas de las catedrales pasa, suavemente, sobre el dorso de las colinas iluminadas por luz lunar. La cortina de magnetismo que interpenetra más vivamente la atmósfera marciana, permite una resonancia musical de limpidez y armonía inconcebibles para vosotros. De las residencias iluminadas deslumbrantemente, en las que no se distingue la simplicidad de lo pobre, o el preconcepto de lo rico, se desprenden sonidos maravillosos, cual bandos de lentejuelas centelleantes, que parecen revolotear por la arboleda majestuoso. Maravillosos conjuntos mecánicos, hechos de sustancia vítrea y que funcionan bajo la energía magnético-etérica, dirigidos por grupos de ejecutantes eximios en las más increíbles improvisaciones, asombran a veces a los propios circunstantes, debido a las inéditas ejecuciones que solo la inspiración superior es capaz de realizar, en virtud de la excéntrica facultad de esos instrumentos, que emiten efluvios de fajas sonoras en frecuencias infra y ultra, a las terrenas. Sus frases asumen las más bellas coloraciones de matices de los planos celestiales. Pregunta. ¿Podría el hermano describirnos con pormenores los tipos de esos instrumentos, y cómo se operan esas fulguraciones, en combinación con las melodías? Ramatiz. Reservamos describir en el capítulo de la música, esa fascinadora propiedad de los instrumentos musicales, tal como el plurífono, la más soberbia y majestuosa creación de la técnica musical, en Marte, instrumento que sobrepasa todas las posibilidades de las más adelantadas orquestas sinfónicas terrenas, pues funciona bajo el maravilloso trinomio, luz-sonido-color. Pregunta. La vejez de la familia marciana, también difiere en sus características principales, de la de los terrícolas. Ramatiz, conforme veréis en las comunicaciones que os daremos sobre la desencarnación, la vejez, en Marte, es asunto de poca monta, toda vez que la partida del espíritu para el espacio, sucede antes de alcanzar el límite del aniquilamiento vital. En vuestro mundo, las canas significan los recursos de que la divinidad echa mano para que el hombre terreno efectúe una preparación consciente y al mismo tiempo profiláctica, para el regreso a su verdadero hogar, que es el mundo espiritual. La vejez terrena es un periodo compulsorio de meditación y revisión de los hechos y deslices sucedidos en las fases de la juventud. Se trata de la recapitulación terapéutica, especie de catarsis, que va despojando al espíritu de sus impurezas más densas, ante la contrición de las aventuras desairosas o de las irregularidades mentales. Podéis valorar por la voz sentenciosa de los abuelos,
que sus espíritus parecen alcanzar la madurez espiritual y sus ojos reflejan la tristeza de la existencia, en la vejez, cuando la confrontan con la belleza de la vida humana. En vista de su manifestación armónica con los principios superiores de alta espiritualidad, la familia marciana alcanza el umbral de la vejez, revelando el mismo júbilo, equilibrio y vitalidad de la juventud, pues las funciones metabólicas del cuerpo dependen profundamente, en su estructura, del equilibrio y del optimismo de la mente. Aunque ocurran modificaciones en la apariencia fisonómica, por tratarse de un mundo de vida sujeto al ciclo de la forma, el acontecimiento es suave, sin ningún reflejo que alcance al alma, pues ésta continúa intacta en su exuberancia de superioridad y comprensión moral.